Entonces vamos a ir, quiero hablarle de la ciega, ¿sí? ¿Saben lo que es una ciega, no? Una que no ve. No, estoy hablando de la cosecha, ¿sí? De la cosecha, vamos a hablar de la cosecha. Usted sabe que hablar de la siega o de una cosecha tiene que ver con que la Escritura habla de muchos principios bíblicos, ¿sí? Hay muchos principios bíblicos y que son, podríamos decir, lógicos y naturales lo que la Escritura dice, ¿sí? Por ejemplo, usted sabrá que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, también segará. ¿Sí? Es un principio bíblico porque está en la Escritura, pero es un principio natural. Es lógico que todo lo que el hombre sembrare también segará, ¿sí? Entonces es un principio bíblico y es un principio lógico. Si siembro papa no voy a cosechar banana, es natural, ¿sí? Entonces la Escritura dice todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay otros principios bíblicos, por ejemplo, el que siembra para la carne, lo voy a volver a decir a ver quién se acuerda. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Usted sabe que corrupción son cosas que se corrompen, cosas que no permanecen, ¿sí? Entonces fíjese, dice el que siembra para la carne, de la carne segará cosas corruptas. Cosas que se corrompen, cosas que se pierden, cosas que se mueren, cosas que en algún momento deja de ser. Pero el que siembra para el Espíritu recogerá vida eterna, ¿sí? Entonces fíjese que ahí tenemos otro principio bíblico. Si yo siembro para la carne, segaré corrupción. Pero si siembro para el Espíritu, voy a segar para vida eterna. Vida eterna. ¿Mm? Hay otro principio bíblico. El que siembra escasamente segará. Son principios bíblicos. Si yo sembré poquito, ¿qué voy a cosechar? ¿Mucho? No. Si sembré poquito, cosecharé poquito, ¿sí? Son principios bíblicos. Entonces, fíjese, nosotros tenemos que estar preparados para la siega. Diga conmigo, para la siega. Vamos a hacer ver a la siega. ¿Cuántos cantaron, aquellos que tienen muchos años en el Evangelio, habrán cantado el corito que decía, alza tus ojos y mira? ¿Se acuerdan? ¿Quién se la conoce? El tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Bueno, ya está porque estamos predicando, no estamos en momento de la alabanza. Entonces, el alza tus ojos y mira que la cosecha está lista, hace rato que la venimos cantando. ¿Cuántos años hace que venimos cantando esa canción? Usted que hace 2000 años que está predicando. Hace rato que venimos cantando esa canción, ¿sí? Que la cosecha está lista para la siega. Entonces yo le quiero mostrar cómo el Señor, ¿sí? Aparte de las otras partes que dice la Escritura en cuanto a la siega, así que los campos ya están listos para segar. Yo quiero mostrarle 3 principios bíblicos que el Señor le dice a sus discípulos. ¿Sí? Usted sabe que el Señor con sus discípulos lo que hacía era prepararlos, ¿o no? Juan capítulo 4, vamos allá. El Señor Jesús no venía con teorías para con los hombres con que Él lo estaban rodeando. Él lo que vino fue a prepararlos, a capacitarlos para poder enviarlos a la tarea, ¿sí? Entonces Él, en ese trabajo, Él les dice lo que vamos a leer ahora en el capítulo 4 de Juan, en el verso 38. Dice así: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado
en sus labores. Entonces fíjese, el Señor le está diciendo una cosa, yo los voy a enviar a cegar algo que ustedes no plantaron. Pero el principio bíblico es que todo hombre segará lo que plantó, ¿sí? Ahora fíjese, si nosotros dejáramos los principios bíblicos, que son, yo diría, lógicos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también es lógico, ¿sí? La pregunta sería, ¿quién se salvaría? ¿Porque el hombre ha sembrado mal? Claro que ha sembrado mal. El hombre ha sembrado mal, muy mal, y su cosecha será mala, muy mala. Usted sabe que esta figura de sembrar y cosechar tiene que ver de que según lo que uno ha hecho es la consecuencia que va a tener. La idea de sembrar y cosechar tiene que ver que yo voy a recibir la consecuencia de lo que hice. Fíjese si se le dejara al mundo de que cada uno cosechara lo que sembró. ¿Todos hicimos mal algo? Claro. Todos hicimos mal y en muchas áreas de nuestra vida hemos hecho mal, ¿sí? O sea que si hicimos mal, la consecuencia será mala, funesta, ¿sí? Pero fíjese cómo a través de esos principios bíblicos el Señor le comienza a decir a ellos, yo a ustedes los voy a enviar, ¿sí? O los he enviado, ya si bien todavía no los había enviado, ¿sí? Pero es como si ya fuera un hecho. Yo os he enviado a cegar, ¿sí? A cortar lo que ustedes no trabajaron, ¿sí? Vamos a subir unos versículos, yo quiero que usted preste atención a los versículos que vienen desde arriba. Versículo 35. Verso 35, él les comienza a decir así. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Es aquí os digo, alzad vuestros ojos, diga conmigo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y les dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega, ¿sí? Usted sabe que lo que el Señor está diciéndoles no es ustedes van a cosechar algo que los otros sembraron, se voy a hacer que los otros pierdan su siembra, sino lo que está diciendo le vamos a dar la posibilidad a los otros, ¿sí? De que recobren la siembra, ¿sí? Si ustedes ciegan, y yo les voy a mostrar cuál es el proceso de lo que Dios quiere hacer, para que pudiéramos garantizar o ayudar al que sembró mal, ¿sí? A que pudiera recuperar algunas cosas. Fíjese que dice para que el que siembra se goce con el que ha cegado. No para que diga, yo tanto que yo sembré y ahora viene esto y me la robó, ¿sí? Sino que se goce. Pero para esto habrá que tener un proceso. Yo veo acá un proceso que el Señor hace con ellos. El Señor les dice, y es lo que nos quiere enseñar a nosotros, ¿sí? El cuándo se ciega, diga conmigo cuándo. ¿Dónde? ¿Y cómo? Necesitamos saber por el intermedio del Señor el cuándo, el cómo y el dónde. Fíjese el cuándo. El cuándo, Él les dice, para ustedes faltan 4 meses para la siega, pero si ustedes levantan los ojos, van a ver que ya está listo para la siega, ¿sí? Si a nosotros nos preguntaran cuándo es el momento, ¿sí? Si nos preguntaran el cuándo, nosotros venimos hace 20 años cantando la cancioncita y todavía para nosotros todavía no está el campo para cegar. Si es por nosotros todavía estaríamos como los discípulos, incluso no diríamos 4 meses, no, tenemos rato todavía para cegar. Y el problema es que no hemos levantado los ojos. Cuando el creyente es de ojos muy bajos, hablar de ojos muy bajos es preocuparse solamente de las cosas terrenales.
Cuando se preocupa solamente de lo que tiene, de lo que no tiene, lo de que le falta, lo que me pasa y lo que no me pasa. ¿Y cuándo me dejarán de pasar estas cosas? Es no levantarlos. Tengo que aprender a levantar los ojos. El Señor está preparando a estos hombres para que hagan una labor gloriosa en la tierra. Y lo primero que les dice, ¿cuándo es el tiempo? El tiempo es cuando yo aprendo a levantar los ojos, por eso Él le enseñó a levantar la mirada. Por eso a los creyentes hay que ayudarles a levantar la mirada. Sacarla de sí mismos, sacarla de sus problemas, sacarla de sus cosas y aprender a levantar la mirada. Para que comencemos a ver lo que Dios quiere hacer, porque los campos ya están para cegar. Ya está para cegar. Pero también necesitamos entonces saber el cómo y el dónde. ¿Sí? El cómo y el dónde también nos va a tener que decir el Señor. ¿Sí? Primero el cuándo, levantando los ojos, dejando de mirar en el plano natural para comenzar a mirar en el plano espiritual y ver de que la obra que Dios quiere hacer no se trata solo de mí. Que deje de ser un egoísta y mirándome a mí mismo y comenzar a ver como alguien que me llamó Dios para hacer una obra más allá de mí. Más allá de mí. ¿Sí? Vale. Entonces vamos a seguir mirando esto. Vamos a mirar el cómo los preparó el Señor. Usted sabe de que Él le está diciendo que los va a usar a ellos, ¿sí? Para cegar. Les dice que Él los va a usar para la siega. Sin embargo, Él había dicho momentos antes, Mateo 13:30, Él había dicho en otro momento algo como esto. Vamos a leerlo. Él en una oportunidad no dijo que los usaría a los discípulos para esto. Para la siega. Dice 13:30 de Mateo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Qué era lo uno y lo otro? El trigo y la cizaña. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a quiénes, a los segadores, recoged primero ¿qué? La cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, ¿sí? Entonces, una de las maneras de que Él dijo que en el último tiempo Él enviaría unos segadores, ¿sí? Él dijo que lo primero que iban a segar iba a ser ¿qué? La cizaña. Claro. Lo primero que iban a arrancar es ¿qué? La cizaña, lo que no servía, ¿sí? Vamos al 39, verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es ¿qué? El fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Entonces al final ¿quiénes iban a ser los segadores? ¿Los ángeles o los discípulos? Sin embargo, el Señor les dijo, yo a ustedes los voy a preparar para que me vayan a cegar. Entonces lo que necesitamos saber es que tanto un ángel como el segador tienen que llegar a ser prácticamente una misma cosa. ¿Cómo podemos lograr hacer de que esto resulte? No anoté el versículo. A ver, alguna de las maestras que me ayude que no haya anotado el versículo. Búsqueme sobre la resurrección y los ángeles. Póngame como los ángeles, ponga resurrección como ángeles. No puse el versículo, discúlpeme. La ansiedad de escribir rápido. Entonces, lo que necesitamos saber es de que el Señor estaba preparando a sus discípulos, ¿sí? Para cegar cosas que ellos no habían sembrado, ¿sí?
Pero una de las cosas que no han sembrado los discípulos y que no han sembrado otros es la cizaña, que según la Escritura la sembró ¿quién? El enemigo ha sembrado cizaña. Pero hay que arrancarla. Antes de cegar lo que hay que cegar, hay que cortar primero lo que ha sembrado el enemigo. ¿Sí? El enemigo ha sembrado muchas cosas en nuestra vida. El enemigo ha sembrado muchas cosas en nuestra mente para que nosotros hagamos mal, para que nosotros tomemos malas decisiones, ¿sí? Para que no sembremos como deberíamos haber sembrado. Por el consejo de Dios, ¿sí? Tomamos malas decisiones porque el enemigo hizo influencia en nuestras vidas. Entonces hay muchas cosas que tienen que ser arrancadas, pero no las puede arrancar cualquiera. El hecho de que el Señor dijo vendrán los ángeles es porque el ángel tiene una calidad de meter la mano y arrancar algo que no me vaya a tocar el trigo. El ángel tendría una calidad para no tocar lo que no se puede tocar. No se puede tocar aquellas cosas que las ha plantado el Señor. Porque si la cizaña la plantó el diablo, el trigo lo plantó el Señor. Hay cosas que son de Dios y hay que cuidarlas. Lucas 20. Habla de la resurrección. Ese. Fíjese cómo dice, está hablando el Señor de la resurrección, ¿sí? En la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, ¿sí? Como los ángeles. La idea de que serían en una resurrección, serían como los ángeles, ¿sí? Tiene que ver con que la calidad en la que se tiene que resucitar. Pero no está hablando de una resurrección física. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos que tener una resurrección? ¿Cuántos saben que tenemos que tener una resurrección antes en nuestra forma de vivir? ¿Para qué nos mandaron a bautizar? Para muerte y resurrección. La idea del bautismo es que yo comenzara a tener una vida nueva, una vida transformada, ¿sí? Una vida nueva, vivir para vida nueva. En Jerez nosotros decíamos que el Señor no nos dijo que quería que nos bautizáramos para que tuviéramos una vida buena. Si bien muchos hemos salido de malas vidas para tener una mejor vida, pero el Señor habló de vieja o nueva. Para dejar una vida vieja, para tener una nueva. Teníamos que tener una nueva vida. La idea de tener una nueva vida era que comenzáramos a andar en el Espíritu. ¿Sabe cuál es la idea de un ángel, por ejemplo? La idea de mirarlo a sus discípulos como ángeles es porque el ángel, ¿sí? Un ángel, hablando de los ángeles que el Señor tiene en el cielo, solamente se preocupan de agradarlo al Señor. No tienen otras cosas para lo que vivir. Viven para agradarlo al Señor. Dice la Escritura, están enviados a favor de los santos. Entonces, cuando Él ve a una persona, ¿sí? En calidad de que ha muerto a su estilo de vida y está viviendo una vida nueva, una vida distinta a la que vivió antes, dejó la vida que vivió para comenzar a vivir una vida nueva, y Él ve que tiene una calidad de trabajar a favor de los santos, no a favor suyo. ¿Vio que los creyentes hemos trabajado mucho a favor nuestro? El creyente es de buscar siempre de favorecer lo suyo, ¿sí? Si oran por mí, si me preocupan, se preocupan en escucharme, si se preocupan en mis problemas. Y claro, así podemos comenzar, pero no nos podemos llevar 30 años en esa calidad. La idea del Señor es que nosotros muriéramos un estilo de vida y comenzáramos a vivir una nueva. Cuando nosotros podemos lograr este diseño de Dios y este propósito de Dios de dejarme de preocupar de mi propia vida. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Porque ya dejé de tener problemas? No, porque el Señor dijo, en el mundo ustedes siempre van a tener aflicción.
Y hoy se les va una aflicción y mañana tienen otra. Y hoy dejarán un problema y mañana tienen otro. No es que se le van a acabar los problemas. El asunto es de que dejarán de poner los ojos en el problema. Van a comenzar a levantar la vista y a mirar otras cosas. La necesidad que tiene otro. Cuando uno logra hacer eso, comienza a tener la habilidad de manejarse como un ángel. Y como no anda en la carne, anda en el espíritu, porque eso es un ángel, un espíritu a favor de los santos. Un espíritu ministrador a favor de los santos, que es la calidad en la que el Señor quiere que nosotros andemos, que no andemos en la carne, que andemos en Él, en el espíritu. Entonces no era una cosa tan rara, era cosa que Él ya nos había dicho por otro lado. Que no anduviéramos tanto en la carne, sino que anduviera en el espíritu. Y que aprendiera a preocuparme por otros, ¿sí? Entonces, bueno, volvamos a la idea de que el Señor dijo que los segadores serían los ángeles, ¿sí? Porque la idea es de que el ángel usará una habilidad para no tocar lo intocable. Sabe separar en las cosas que son de Dios con las cosas que no son de Dios. Sabe separar las cosas que son de la carne. Sabe separar las cosas que han sido del enemigo. Las sabe separar. Entonces tiene calidad para separarlas y arrancar. Porque la idea es arrancar lo que el enemigo sembró. ¿Sí? Entonces yo quiero que vayan conmigo a mirar el fin del siglo. Joel 3:13. En Apocalipsis encontramos también de que la mies está madura, pero no me va a dar mucho el tiempo para estar paseándome por toda la escritura. Quiero irme directamente a Joel. Fíjese cómo dice, esto mismo lo dice también el Apocalipsis, dice, echad la hoz. ¿Con qué? ¿Con qué se ciega? Con la hoz, ¿sí? Entonces acá nos dice cómo se ciega. Primeramente arrancando lo malo, pero fíjese cómo se hace. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Fíjese cómo dice, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Dice muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. En el valle de la decisión, fíjese cómo habla del último tiempo. Esta señal es la misma señal que da el Señor Jesús para hablar del último tiempo. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Son señales de los últimos tiempos. Yo no quiero hablar de esas señales. Yo sé que algunos ya agarraron la idea de las señales porque la hemos visto, pero no quiero hablar de las señales. Lo muestro para que ustedes vean que tiene que ver con el tiempo del fin. Las señales que el Señor dio como el fin. ¿Pero el fin del qué? ¿Del mundo? Del siglo. Como el fin del siglo, ¿sí? Entonces yo quiero que usted preste atención a esto. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid y descender. Fíjese que a los que los está llamando a echar la hoz, los hace descender. Póngame el estrón en la palabra maldad. La maldad es mucha. La maldad es mucha y ustedes saben que había que cortar primero ¿Qué había que cortar primero? La cizaña. Fíjese lo que es la maldad. En el original la palabra ra, ¿sí? Algunos la han traducido como maldad, pero se puede traducir como todo esto, ¿sí? Mucha es la adversidad, mucha es la aflicción, mucho es el agravio, mucha es la apariencia. ¿Habrá mucha apariencia? Y habrá que arrancarla. Hay mucha apariencia. Hay mucho avaro. Opa. Achalay. Pero eso no lo sembró el Señor. ¿Y eso va a haber que arrancarlo?
Si eso no se arranca, estorba para lo demás. Si no arrancamos la apariencia, estorbará para los demás. Pero si no arranco la fricción, la desgracia, si no arranco la dificultad, si no arranco el infortunio, ¿qué más? Lo perverso. Si no arranco el quebrantamiento, ¿voy a vivir quebrantamientos? ¿Pero toda la vida? ¿Hasta cuándo era el quebrantamiento? Pero si el quebrantamiento era hasta que yo entendiera. Fíjese todo lo que hay que arrancar. Y esto hay que arrancarlo. Todo esto es cizaña. Todo esto no deja crecer sanito lo que Dios ha plantado. ¿Sí? Todo eso que usted ve allí y mucho más son cosas que tenemos que arrancar. ¿Sí? Habrá que arrancarlo. Voy a tener que permitirle que un ángel me arranque esto. ¿Sí? Ahora fíjese que dijimos que tenemos que saber el cómo, el cuándo y el dónde. El dónde tengo que ir a arrancar esto, ¿sí? Fíjese, en el contexto de me dice dónde tengo que arrancarlo. Dice, muchos pueblos en el valle de la... Fíjese a dónde se llevó todos los pueblos, ¿sí? Se llevó todos los pueblos ahí para cegarlos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque está cercano el día de Jehová. No hay mucho tiempo, ¿sí? Pero vuelve a repetir, porque está cercano en el día de Jehová, en el valle de la decisión. Hace alusión a esto que pertenece al último día, pero no lo quiero tocar. Súbamelo un poquito, vaya subiendo. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en... ¿Desde dónde ruge? ¿Y dónde habita? Mi santo monte. Él aclara todo el tiempo que está en su santo. ¿Y cuál es? Sión. De Jerusalén, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. ¿Por qué? Porque está cercano el día de Jehová. Entonces habrán pasado muchos extraños por ese lugar, pero lo que Dios quiere decir, ya extraños no puedo tener en este lugar. Hay cosas que tienen que ser limpiadas. En otro de los libros dice el Señor y se queja para con su pueblo porque dice, me han engendrado hijos extraños. Dios quiere hijos, pero no los quiere extraños, ¿sí? Entonces necesitamos levantar una calidad de hijos para el Señor que no le sean extraños a Él, ¿sí? Pero fíjese que Él todas las veces se presenta de que está en su santo monte, Sión, ¿sí? Después tenemos un par de versículos más, habla de lo que sucederá en ese lugar. Siga. Fíjese cómo termina diciendo, verso 21. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y Jehová morará en... Sigue insistiendo dónde está Él. ¿Sí? Quiero que leamos el 18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle. Pero una de las cosas que él aclara de que él está en uno de los montes, ¿en cuál? En Sión. Fíjese, vuélvase al verso 13. Él hace descender a unos
para que vayan a cegar. ¿De dónde cree que los hace descender para cegar? Desde el monte de Sión. Desciendan ¿a dónde? Al valle. Al valle de la decisión. Allí hay que cegar. En el valle de la decisión. ¿Por qué hay que cegar en el valle de la decisión? Porque primero dijimos, primero hay que arrancar todo. ¿A la fuerza arranca el Señor? No lo arranca a la fuerza. Dios nunca hace nada a la fuerza. Solamente nos dice, ¿sí? Y no directamente. Porque no me va a decir vos sos un afligido. Si alguien me lo dice así, no está guardando la calidad que el Señor quiere que guarde, ¿sí? El de que no me avergüence delante de nadie. Pero la palabra me señala para que yo me reconozca si soy un afligido, si soy uno que aparenta, si soy un avaro y si soy uno de cualquiera de las cosas que leímos ahí. ¿Me puedo reconocer? Tenemos que reconocernos. Tenemos que reconocernos en cualquiera de las circunstancias de cosas que el Señor lo que quiera sea arrancarlas. Pero Dios no vendrá a mandar ninguna mano a arrancar si primero no hace dar la determinación del arranque. Él una de las cosas que va a dejar clara es de que nosotros aprendamos a ubicar montes. Usted sabe que hablar de los montes es hablar de lugares altos donde siempre se adoraba a Dios. Y él aclara allí que desde los montes van a correr, ponga el verso 18, de los montes van a correr muchas cosas, muchas bendiciones, sí, lo aclara. En aquel tiempo que los montes destilarán mostos, fluirá leche, ¿sí? Fluirán arroyos de agua, fluirán muchas cosas, pero él aclara algo, hay un monte donde estoy yo. Y aquellos que he enviado a arrancar lo que haya que arrancar, los he enviado desde ese monte. Porque solamente aquellos que tienen una intimidad con el Señor y se dejan preparar como el Señor hizo con los discípulos. Los preparó, no los dijo, vayan muchachos, hagan lo que quieran, no, los preparó y les dijo para qué los preparaba, para que ellos fueran los segadores, para que ellos aprendieran a arrancar lo que no plantaron, aquello que era malo, lo que es cizaña primero, con la calidad de un ángel para no tocar lo que es intocable. Lo que sí es de Dios. Pero detrás de todo esto estará la decisión. La gran decisión que nosotros podamos tomar. Usted sabe que todas las veces que Dios quiera hacer algo, nos llevará a un planteo. Dios nunca obligará a nadie a ninguna cosa. Dios no obligará tampoco a decirme, mira, acá en este monte estoy yo, venite para acá y si no se acabó. Aún el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? La Biblia habla de muchos montes. Son figuras de calidades en las que están las iglesias. Pero usted sabe que no en todos los lugares puede estar el Señor. Ayer mirábamos, y los que conocen las Escrituras se acordarán, dice que en la Biblia que andaba el Señor y sus discípulos, ¿sí? Caminando, y de repente los discípulos dicen, Señor, mira aquel, está echando fuera demonios y está sanando, y no anda con nosotros. Y el Señor le dijo, déjenlo, no pasa nada. Está haciendo la obra, no anda conmigo. No está siguiendo al Señor Jesús. Está haciendo una obra independiente del Señor Jesús. Ha recibido dones, ha recibido habilidades. Está echando fuera demonios y está haciendo sanidades. Pero no está siguiéndolo ¿a quién? Ahora será imprescindible seguirlo al Señor.
Si yo no lo sigo al Señor, me quedaré en un solo lugar, echando demonios y sanando, pero de ahí no lograré aquello más que tiene el Señor para mí. Porque el Señor no era lo único que tenía para con su iglesia, no era solamente eso. Pero no se puede reprender a un lugar y decirle, escúchenme, ustedes solamente están sanando y echando fuera demonios y no están siguiendo al Señor por donde quiera que se va. No se puede reprender eso. Solamente se puede exponer y mostrar y explicar. El que lo entiende, sigue. Y el que no se quedará ahí, pero no es para reprender eso. Pero sí tenemos que mostrar dónde está el Señor. Por dónde va el Señor, sí lo tenemos que mostrar. ¿Cuál es la ruta que sigue el Señor? Tenemos que mostrarla. Usted sabe que una de las cosas que a mí me maravilló, entre los testimonios que en algún momento dio el pastor Eduardo de Guinea, lo dijo en la radio allá de Madrid, en la radio de Facundo. Él lo dio como testimonio. Dice, yo tengo un fuerte don y lo utilizo allá en África. Tengo el don de echar fuera demonios. Pero cuando yo los escuché a ellos hablar en la radio, dije, el Señor va por otro lado y yo me he quedado. Y eso es buenísimo reconocerlo, porque escucha y se da cuenta de que hay cosas que no las está haciendo y que se está quedando. Y que el Señor ha seguido caminando y Él se ha quedado con los dones y nada más. Pero eso lo tiene que reconocer Él. Y la decisión de decir, uy, el Señor ya no está acá, el Señor está allá, la decisión fue de Él. O lo apretamos para eso. La decisión la tomamos nosotros. Pero sí hay algo que el Señor está mostrando en el último tiempo, de que hay muchas cosas para arrancar. Hay muchas cosas que arrancar. Fíjese lo que dice Miqueas 6, verso 15. Hay un montón de cosas para arrancar. Cosas que no se han plantado. Y será importante que vengan ese tiempo donde pueda haber este tipo de gente que tenga la habilidad de poder cegar. Fíjese cómo dice Miqueas 6:15, dice, sembrarás, mas no cegarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Qué terrible haber trabajado toda una vida para después no disfrutar del trabajo. Sería tremendo haber trabajado mucho tiempo y después no disfrutar del trabajo. Y le dice por qué. Porque los mandamientos de Omri se han guardado. Y toda obra de la casa de Acab. Y en los consejos de ellos anduvisteis. ¿Sí? Dos que le sirvieron de consejero. Dos reyes, Acab y Omri. Benditos consejeros, que lo único que lograron, ¿sí?, es de que no hubiera siembra para ellos. Póngame el estrón. Uno de los motivos por el cual a veces no se puede cosechar lo que uno ha sembrado, cuando en realidad la idea de Dios es de que uno coseche lo que ha sembrado. Pero cuando los consejos han sido malos, no se puede cosechar. Y en este caso es porque han guardado un mal consejo, un mal mandamiento. Póngamele el estrón a Omri. Este es un rey. Pero ¿qué significaría para nosotros este rey? ¿Qué significa Omri? Amontonar. Amontonar. Entonces el haber amontonado, el seguir este consejo o este como un mandamiento, es la amontona. Amontona gente. Amontona propiedades. Amontona dinero. Amontona. Pésimo consejo. Pésimo mandamiento. Usted sabe que no teníamos que hacer terribles iglesias con 5.000 miembros. Que teníamos que aprender a prepararlos como hizo el Señor Jesús. El Señor preparó a 12 y los envió. Vaya, ustedes preparen otro poco y sigan abriéndose. No
hagan la Torre de Babel. Ábranse, hay que abrirse, hay que hacer muchas iglesias, hay que abrirse, hay que ir a trabajar. Fíjese, estos están por perder una siembra por un mal consejo, amontonar. Fíjese lo que significa acá. Significa hermano o amigo de su padre. Otro mal consejo, otro mal mandamiento. Usted sabe que dentro de la iglesia la paternidad es importante. La necesidad de reconocer paternidad en el último tiempo ayudaría a que salvemos muchas siembras. ¿Sabe por qué muchos perderían la siembra? El trabajo enorme que han hecho, ¿sí? Porque la gente no los reconoce como padres o ellos no se reconocen como padres delante de la gente. Eso es terrible. Eso es tremendo, ¿sí? Porque se manejan, todos somos amigos, todos somos hermanos. Entonces, fíjese que como en lo natural, es hermoso de que uno tenga cierta amistad con el hijo, ¿sí? Que diga uno, mi viejo es como mi amigo, pero todo el tiempo, ¿dónde está la autoridad de un padre? Se perdería la autoridad de un padre. Un padre es un padre. Se comporte como un amigo en algunos momentos, ¿sí? El disfrutar de los hijos como si fuera un amigo. Lo mismo pasa en la iglesia. Una cosa es que seamos amigos y otra cosa es que nos sintamos hermanos y otra cosa es que nos olvidemos el orden establecido por Dios. Hay confianzas que dan asco, dirían. Se pierde el respeto, se pierde el orden. Las iglesias divididas, tremendas iglesias divididas. Un hermano que le dice al pastor, che, vos, a mí no me gusta cómo vos estás haciendo las cosas. No, yo a vos no te sigo, vamos, che, todos ustedes para allá, los blancos para allá, los verdes para allá. Iglesias divididas por no haber reconocido de parte de Dios un diseño, paternidad. ¿Hay que arrancar eso? Hay que arrancarlo. Hay que arrancarlo. Muchos perderán siembra por culpa de esos movimientos. Todos somos amigos, todos somos hermanos, todos somos iguales. No hay diseño de Dios. No hay orden divino. Entonces, donde no hay orden divino, el hombre a lo mejor ha trabajado muchísimo tiempo y de repente todo lo que sembró se lo llevó otro. El amigo, el hermano. Necesitamos corregir todo ese tipo de cosas. Eso hay que aprenderlo a arrancar. Ya muchos han perdido un montón de cosas, pero hay que aprender a establecer el diseño de Dios. Allá a donde fui, había un apóstol. Cuando me escuchó hablar de paternidad en una de las escuelas, me invitó él a predicar a su iglesia. Tiene una iglesia terriblemente grande. Es un hombre, hermanos, que ha trabajado de la nada. Me mostraba las fotos de cuando él llegó a la isla. Con un machete en la mano hasta la foto, la esposa sacándole la foto como él limpiando el terreno. Hoy el hombre tiene un montón de iglesias en Malabo, en la isla, y otras tantas iglesias en el continente. Pero después de un trabajo sobrenatural, y él me dice que muchos se levantaron y se le llevaron gente. Quizás un mal trabajo de él también por no empezar aunque no es un mal trabajo de él, el hombre ha abierto iglesias. Y la sigue abriendo, una cosa que me maravilló, el hombre sigue, a pesar de que tiene un tremendo edificio y mucha gente ahí, él sigue abriendo iglesitas, o sea, es un hombre que le gusta multiplicarse. A lo mejor no los prepara tan grande a los hombres, pero los envía y abre obra. Ese hombre tiene que aprender a cosechar lo que sembró. ¿Cómo va a venir alguien con este tipo de consejos de que somos todos iguales y no hay el respeto, no hay lo que Dios quiere establecer en ese hombre? Entonces hubo que bajar allí un montón de principios divinos para que la gente se ubicara en su lugar.
el hombre que tienen ahí al frente, Dios dice, es una paternidad. Entonces aprender a ver este diseño para que la gente aprenda a manejarse en obediencia, no a dividir, sino a abrir. El de decir, pastor, yo quiero ir a abrir una obra. Sí, hijo, vaya, abra una obra, lo respaldamos, allá trabajamos, pero no dividimos iglesia. Eso hay algo que arrancar ahí. Eso lo sembró el diablo. Eso hay que cegar allí un montón de cosas. Entonces, fíjese, una de las cosas que se necesita hacer en el último tiempo, antes de ir a sembrar cosas nuevas, porque Dios está trayendo cosas nuevas, hay que arrancar lo feo, hay que arrancar lo malo. ¿Podemos dejar que el Señor siga haciendo cosas en nuestras vidas cuando todavía hay aflicción? Era una pregunta. ¿Podemos seguir plantando cosas cuando todavía en nosotros hay apariencia? ¿Podemos seguir plantando cosas en nuestra vida cuando todavía hay avaricia? Cuando lo que quiere hacer el Señor en nosotros tiene que ver con el monte alto de Sión. Donde ahí en el monte alto de Sión, ¿se acuerda cómo decía quiénes están ahí en el monte alto de Sión? Póngalo, Hebreos 12, 23. Ahí en ese monte están los justos hechos perfectos. ¿Habrá apariencia ahí? No. ¿Habrá avaricia ahí? No. ¿Habrá aflicción? No. Justos hechos perfectos. Él los llama primogénitos. Ahí los tengo a los míos, a los primogénitos. Ahí no tengo ningún extraño. Ahí los tengo en la calidad en la que los quiero. Y la decisión abajo, en el valle de Josafat, mientras arrancan las cosas, le dicen, vale, el Señor está ahí en ese monte, pero tenés este monte, tenés aquel otro, podés irte allá o podés irte allá. Ahora, si querés ir al monte de Sión, te vas a tener que dejar arrancar las cosas. No se puede subir al monte de Sión como un extraño. La congregación de los primogénitos, inscrito en los cielos, donde está el Dios juez de todo, a los espíritus de los justos, hechos. Entonces a lo mejor no serán perfectos en otras cosas, pero el espíritu lo tiene perfecto. ¿Sí? Un trabajo que ha hecho el Señor con ellos. Primero Dios les arrancó cosas a ellos y entonces esos están en el monte de Sión con Él. Entonces a todos los que están en el valle les dice, mira, aquellos que están ahí arriba, a estos primero les hemos arrancado. Y les arrancamos esto y le arrancamos el otro y tenés la opción, te dejás arrancar y vas para allá. Ahora si no querés arrancarte nada, bueno, tenés todos esos montes, lo mismo vas a tener leche. Lo que nunca tendrías miel. La miel es la revelación, la leche son los rudimentos que Dios tiene. Poquitos de bendiciones que Dios tiene para con los hombres y no solo lo tiene para con las iglesias, lo tiene para con los hombres porque el sol sale para todos. Dios es bueno, pero Dios nos pone en el valle de la decisión y me dice, déjate arrancar, déjame que arranque todo, que ciegue primero todo lo que nos sirve, para que comiences a disfrutar lo que sí yo planté. Porque usted sabe que lo que no deja que disfrutemos lo que Dios ha plantado en nosotros es justamente lo que plantó el enemigo. No deja crecer lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios ha plantado cosas hermosas, pero no las deja ver la cizaña. Hay que arrancarla. Una serie de cosas que no sirven para nada. Mateo 13, 18. El Señor no solo les enseñó a cegar, y es lo que necesitamos hacer en el último tiempo. Sí, arrancar un montón de cosas que a medida que el Señor nos enseña y va arrancando en nosotros, nosotros tenemos que ir a arrancar a otro. ¿Sí? A donde nos mande el Señor tenemos que ir arrancando. Pero primero yo me he dejado arrancar. Todas estas cosas de las cuales he hablado, yo las he vivido. He estado en todas las cosas que acabo de nombrar, pero alguien metió la mano y arrancó. Usted sabe que el Señor también les enseñó a sembrar. ¿Sí? No solo les enseñó a cegar, les enseñó a sembrar.
¿Por qué les enseñó a sembrar? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra de él, porque el reino tiene que ver con siembra también. Pero tenemos que distinguir que sea la palabra del reino. ¿Sí? Ahora fíjese la palabra del reino. Cuando alguno oye la palabra del reino, no cualquier palabra. Es palabra de gobierno, la palabra del orden establecido por Dios. Cuando uno oye la palabra del reino y cuando no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? En el corazón. El que fue sembrado junto. Cuando uno es sembrado junto al camino, cuando es sembrado ¿en dónde? Entonces no había que sembrar en el corazón de la persona. Si no había que sembrar en el corazón de la persona, ¿por qué motivábamos a la persona a que se emocionara con la palabra? ¿Para qué lo hacía llorar con la palabra? ¿Para qué lo motivaba a una emoción? Para que recibiera la palabra en el corazón, si así iba a durar también. Y ni siquiera estaba en el camino la palabra, porque la palabra tiene que ir al espíritu. Porque la palabra del reino es al espíritu, no es al corazón. El corazón hoy día, ¡ay, qué tremenda la palabra! Yo me entrego, Padre. Y mañana ya no. Porque es de corazón, el corazón es traicionero. El corazón del hombre es malo desde el principio, dice la palabra. Entonces la palabra tenía que ir sembrada ¿dónde? En el espíritu. Y no solo sembrada en el espíritu, me tenía que encargar de que la entienda. Que la entienda. Tenía que encargarme de que la entendiera. Si no la entiende, bueno, ya está. Usted sabe que el Señor fue un maestro. El maestro de los maestros. ¿Todos le entendieron? No, pero Él se gastó todo para que lo entendieran. Él era el maestro de los maestros. Él dijo, ¿por qué no querés entender mi palabra? Algunos no lo entendieron, pero no fue culpa de Él. Entonces, de que nos entiendan la palabra, no que se emocionen con la palabra, que la entiendan. Que la entiendan. Esa es una palabra que va a ser sembrada y que tendré cosecha y al 100 por uno. Y al 100 por uno si la entienden. Si la entienden. ¿Entienden? Entonces, lo que de aquí en más nos queda a la hora de sembrar es no sembrar en las emociones. La iglesia sembró en las emociones. La iglesia preparaba la emoción del hombre. Ponga música, hermano, y predicaba con la música. Y yo cuando era niña, y el padre me dijo, y cuando ya todos se largaban a llorar, no sabían ni por qué. ¿Quién quiere seguir a Cristo? ¿Quién quiere entregar su corazón al Señor? Y después no sabía ni para qué le había entregado. Muchas cosas perdidas por trabajar con las emociones de la gente. El alma de la gente está perdida, hay que salvarla, hay que rescatarla. Pero la mejor manera es comenzar a sembrar en el espíritu, ¿sí? Porque ahí está bien establecido. Entonces sembrar la buena palabra para no manipular la persona. Porque si no manipulamos las emociones, y lo que necesitamos es hacer una buena siembra, ¿sí? Vale, vamos a leer un par de versículos más. Isaías 37:30. Isaías 37:30. El hecho de que sembremos en el Espíritu no quiere decir de que uno va a alargar la palabra y de repente la persona va a decir sí, cuente conmigo, me voy a las naciones. Como toda siembra, tarda. Pero usted sabe que una palabra colocada en el Espíritu es donde el Señor quiere que la coloque, ¿sí? Porque es una palabra de vida eterna, donde el Señor comienza a trabajar con algo que nos ha dicho ya desde la eternidad, el para qué nos ha enviado. Entonces es una palabra que queda instalada en un lugar donde Dios puede trabajar con nosotros. Fíjese cómo dice Isaías. Esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo. Y el año segundo lo que nace de suyo.
Y el año tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viña y comeréis su fruto. Pero los primeros 2 años hay que comer de lo que la tierra da. Entonces cuesta que un hombre responda al llamado de Dios o al diseño de Dios, claro que cuesta. Costará un par de añitos, pero es seguro. Comerás de lo suyo. Nadie te lo vendrá a robar ni nada, porque sembraste donde tenía que haber sembrado. Al principio te va a dar lo que la tierra quiera darte. Porque todos tenemos nuestras calidades, entonces primero aflora lo nuestro. Lo que yo soy, lo que he aprendido, aflora lo nuestro. ¿Sí? Como dice ahí, la tierra da de lo suyo primero. ¿Sí? Primero da de lo suyo. Entonces la necesidad de que pase un tiempo es preponderante, ¿sí? Las entregas no son inmediatas, hay un trabajo y ahí según esto, ¿sí? Yo necesito un par de años, ¿sí? Comeréis este año lo que nace de suyo y el año segundo lo que nace de suyo, pero en el tercero ya se puede sembrar en la calidad en la que hay que sembrar. Fíjese lo que dice el apóstol en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, verso 20. El discipulado, hermano, el discipulado, el de palabra tras palabra. Acá no es una palabra de emotividad donde yo me quiebro en un solo día y ya hago todo lo que Dios quiere. No, es una palabra tras de otra, una palabra tras de otra. 3 años por lo menos, ¿sí? Fíjese el apóstol Pablo. Dije 20:31. 20:31, el apóstol Pablo se está despidiendo, ver 31. Y les dice así: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cómo amonestaba el apóstol Pablo? Escuchame vos, hay cosas que de vos no me gustan. Así amonestaba el apóstol Pablo, con la palabra. El apóstol Pablo siempre se llevó por la palabra. Él manejaba la palabra. Fíjese cómo le dice el verso 32. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene ¿qué? Poder. ¿Para qué? ¿Y para qué más? Y daros herencia. Entonces sabe que solamente la palabra tiene poder ¿para qué? Sobre edificar a un hombre y una iglesia. Y tiene la palabra poder para dar ¿qué? La herencia. Todo lo que Dios quiere entregarnos, el poder está en la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice: yo los encomiendo a Dios, que Dios los bendiga. No a la palabra. Los encomiendo a Dios porque la bendición viene de Dios, pero si no está la palabra de por medio, uno puede decir que Dios te bendiga, pero Dios no tiene herramientas con qué bendecirme. Él no me puede decir los derechos que yo tengo para poder recibir la bendición. Él no sabe qué cosas están impidiendo que la bendición me llegue. Mejor dicho, yo no sé, no es que Él no lo sepa. Necesitamos la palabra de por medio. La palabra me sobreedificará y me dará la herencia que Dios tiene para con mi vida. Todo eso lo hará Dios, pero si no está la palabra de por medio, por lo menos 3 añitos para que yo logre todo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Ahora fíjese, a nosotros a veces tenemos años y años en el Señor, lo que no hemos tenido, algo que charlábamos recién con Juan Manuel. ¿Qué es lo que decía Juan Manuel que no había tenido usted? Permanencia. Sí, como que empiezo, estoy una semana o un mes y me agarra Claro. como de abandono. Eso es lo que le pido a Dios, que pueda Amén. dar la continuidad eternamente hasta que Él me llame. La permanencia. Nuestra grave dificultad es la permanencia. El Señor le dijo a los que habían creído en Él: si ustedes permanecieran en mi palabra. Si no permanecemos en la palabra, no vamos a ser verdaderamente libres de todo lo que necesitamos ser libres. La aflicción vendrá conmigo, el problema vendrá conmigo. Y no estoy diciendo que se le va a acabar los problemas.
Estoy diciendo que dejaría usted de mirarlo. Dejaría de darle importancia. Dejaría de ver un problema así a comenzar a verlo así. A comenzar de ver ¡ay, qué piedra enorme que tengo en mi camino! Como para que usted vaya payaneando. ¿Sabe lo que es payanear, no? Está en mi diccionario. Payanear es jugar con la piedrita, es una payana. Bueno, vaya entendiéndome. No es lo mismo que usted tenga piedras en el camino, que usted sepa saltar las piedras, que usted sepa manejar los problemas. Todo eso lo enseña la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice la palabra tiene poder para sobreedificarlos y para darles lo que Dios tiene para ustedes. La tiene la palabra. Entonces, si no estoy encima de la palabra, nunca me voy a enterar. Ni me voy a edificar, ni me van a entregar la herencia. ¿Sí? Entonces necesitamos lograr esto. ¿Sí? Entonces sembrar va a ser para nosotros importante. Lo voy a cerrar porque si no voy a seguir como el apóstol hasta la medianoche. No es fácil. 9:15 lo voy a abrir. No, lo que quería acordarme es de que la Biblia dice que es difícil ir a... Lo vamos a buscar, ya de total, son 2 versículos, tampoco es para tan tremendo. Fíjese, dice el Salmo 126, ¿sí? El de ir a sembrar a veces con lágrimas, porque uno no siempre se va con ese regocijo como yo fui para allá, para el África, vio que de allá fui recontenta y me vine recontenta. No siempre a los lugares donde vamos con la misma alegría, hay lugares más difíciles, ¿sí? Hay lugares más duros, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que saber que a la larga... ¿Le dije el versículo? 126:5. A ver. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Sí? Entonces no es fácil sembrar. Búsquenme Eclesiastés 11:4. No es fácil sembrar. Lo más probable es que vayamos con lágrimas en el sentido de que a veces uno dice, ¿y cómo le digo? ¿Y cómo le hablo? ¿Sí? 11:4 de Eclesiastés. Se nos hace difícil de cómo empezar, cómo voy a decirle, cómo voy a hablar, ¿no? Se nos hace un poco difícil eso, ¿sí? Pero fíjese cómo dice este versículo para que podamos unir los dos. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. ¿Sí? Entonces hay 2 cosas que no podemos estar mirando. Usted sabe que como en lo natural, si uno está mirando viento, no, el viento me va a soplar la semilla. ¿Sí? Entonces no siembro pensando de que la semilla no va a ir a donde donde tiene que ir. Usted sabe que en la Biblia los vientos son, ¿qué? ¿Se acuerda? Doctrinas. ¿Sí? La Biblia habla de los vientos de doctrinas. Entonces muchas veces cuando uno quiere ir a hablarle una palabra a alguien, lo primero que piensa es, no, lo que pasa es que cree en otra cosa. ¿Cómo yo le hablo de lo mío? ¿Cómo le hablo en lo que yo creo? ¿Cómo le hablo en lo que yo estoy convencido? Si de repente cree en otra cosa y tiene otra doctrina, ¿cómo voy y le digo? ¿Sí? ¿Cómo voy y le digo? Pero ahí dice, el que al viento, ¿qué? Observa. Entonces, ¿qué visión tengo que tener yo? ¿La de los vientos? ¿La de quién? Tengo que mirarlo a Dios. Si yo voy con la visión de Dios, no me importará qué doctrina tenga el otro. No me importará, porque yo tengo que ir con la visión de Dios. Sí, entonces no me quedaré mirando, no, lo que pasa es que este es testigo de Jehová, no, aquel es un mormón y aquel cree otra cosa. No me impedirá nada, los vientos no me podrán impedir nada, porque mi visión está clara. No estoy mirando eso, lo estoy mirando la visión de Dios. Mis ojos están puestos en Dios, en lo que Dios ha dicho y en el diseño que Dios tiene. Entonces no me impedirá eso, ni siquiera me impedirá
las nubes para poder arrancar lo que haya que arrancar. Sabe de que las nubes me pueden llegar a impedir. Yo muchas veces me pongo a pensar si a lo mejor ustedes se pueden llegar a cortar con la invitación de alguien nuevo, ¿sí? De que ustedes no inviten a alguien nuevo pensando en los niveles de palabra que nosotros tenemos. Porque nosotros tenemos mucha enseñanza. Usted sabe que las nubes, una de las cosas que hace es traer mucha lluvia. Una nube sin lluvia está mal vista en la Escritura, ¿sí? Uno de los apóstoles ahí habla en la Escritura, dice, estos son nubes sin agua. Una nube sin agua es un hermano que no tiene enseñanza, ¿sí? Entonces, usted sabe que nuestra iglesia tiene mucha enseñanza. Y yo muchas veces me quedo pensando si a lo mejor usted por ahí se corta de traer a alguien nuevo, pensando que nosotros tenemos mucha agua, mucha lluvia. No tenga miedo de eso, ¿sí? Usted no mire eso, no mire al viento, ni mire las nubes. Usted siembre y traiga para que seguemos mucho. Hay muchas cosas que arrancar. Acuérdese que nosotros solamente somos herramientas de Dios. El que está obrando es Dios. El que convence, el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos herramientas de Dios para hacer lo que Dios quiere hacer en el último tiempo. ¿Sí? Vale, tenía muchas cosas para decirle, pero ya no. Vamos a orar porque yo quiero que usted aprenda a saber lo que Dios tenía para usted, ¿sí? Que podamos saber todo lo que Dios tiene para con nosotros. Dios no tiene imposibles, Dios no tiene límites. Los límites los hemos puesto nosotros, las limitaciones las ponemos nosotros. De nosotros son los complejos, de nosotros son los no puedo, de nosotros son los no sé, de nosotros son los no tengo tiempo. Todo eso es nuestro. Dios tenía muchas y grandes cosas para nosotros. Algunos ya deberíamos estar disfrutando cosas gloriosas que Dios tenía para con nosotros y no para una forma personal, si bien se disfruta de una manera personal. Yo le decía a mi hijo, de chiquito no te pude llevar a ningún lado, pero mira, ahora te llevo a pasear en avión. Y te llevé a un hotel y te llevé a los mejores restaurantes y no lo pagué yo. Pero estamos haciendo la obra del Padre, entonces disfrutamos dos cosas a la vez. Ahora, eso lo podría haber disfrutado antes, claro. Pero nos dejábamos limitar. Yo doy gracias al Señor porque Dios mandó a un ángel que aprendió a arrancar cosas en mi vida. Porque si el apóstol no hubiera metido mano en mi vida para haber arrancado cosas de las cuales yo no sabía, estaba en las Escrituras, pero yo no las sabía, por eso había mucha cizaña. Pero cuando uno se deja arrancar, lo que Dios plantó comienza a ir más rápido, ¿sí? Y entonces uno comienza a ser bendecido como Dios ha dicho, pero comienza a bendecir a otro. Yo no me fui de vacaciones, yo fui a bendecir gente. Y yo vine muy bendecida, pero dejé mucha bendición. A los que son nuestros y a los que no son nuestros. ¿En ti serán benditas todas? Y ese era un diseño de Dios. De que yo pudiera disfrutarlo y que donde vaya también disfrute. Pero eso no era algo para mí solamente, era para todo aquel que quería en el valle de Josafat tomar una decisión. Que podamos comenzar por ir sembrando cerca, por ir buscando que arrancar desde lo más cerca, para poder después lograr todo lo que el Padre tiene para con nosotros. Él está contando con nosotros. Yo quisiera que cierre los ojos y usted no esté pensando en de que esto es un imposible. Si a mí me hubieran dicho
lo charlábamos con Facundo, si esto que hemos estado viviendo en este año, nos lo hubieran dicho solamente el año pasado, fíjese, no me estoy yendo ni siquiera cuando me convertí. Me lo hubieran dicho el año pasado, le hubiera dicho, este está loco lo que está diciendo. Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. Dios tiene muchas cosas que hacer en nuestras vidas y después a través de nosotros. Padre, te alabamos en esta hora. Te damos gracias por tu gloriosa palabra, Dios. Por todo el poder que tiene tu palabra en nuestras vidas, Señor. Para sacar de nosotros las cosas que no sirven y dejar que las que sí sirven comiencen a crecer de manera sobrenatural. Padre, queremos comenzar a vivir todas las cosas que tú tenías establecidas para con nosotros. Pero esto no es solamente un convencimiento ni un declarar solamente, sino es con tu palabra en nuestras vidas. Inútilmente podríamos seguir cantando y haciendo oraciones de fe y declarar soy esto y soy aquello si realmente no logro que la palabra me sobreedifique. Si no logro que la palabra me entregue la herencia que tiene para mí. Señor, hay muchas vidas que quizás hasta ahora han dado de lo suyo. Pero llega un tiempo en que pueda dar lo que tú has sembrado. Oramos en esta hora para que se manifieste, oh Dios, no lo que era de sí, no lo que la tierra o nosotros como tierra hemos dado desde nosotros mismos, sino lo que tú has sembrado en nuestra vida. Lo bueno tuyo, lo eterno tuyo, el poder de eternidad que hay en nuestras vidas para que aflore en nosotros. Para que lo que hagamos, Señor, no sea solamente una apariencia, sea algo vivido en nosotros. Por eso, Padre, es tiempo de dejarnos arrancar todo lo que nos sirve. En el nombre de Jesús. Oramos para que en esos lugares de decisiones, donde me tengo que dejar arrancar lo que no sirve, para poder tener la gloriosa opción de no subir a cualquier monte, para no estarme congregando en cualquier monte, sino, como dice tu palabra, congregados en el monte de Sión. No estoy hablando de que sea este lugar. Estoy hablando de una forma de vida que dependerá de nosotros, de estar congregados de una manera diferente. Tiene que ver con un sentir diferente, no tiene que ver con el lugar. En un mismo lugar podríamos estar sentados en distintos montes. Padre, lo que tú quieres hacer en la vida del creyente, el diseño que tú tenías establecido para que comenzáramos a vivirlo, y por sobre todo en este tiempo, los tiempos finales, donde necesitamos ya comenzar a congregar a todas las naciones y llevarlas a la decisión, a tu gloriosa decisión, a mostrarles que es tu gloriosa decisión y que ellos tomarán o tu decisión o la de ellos, porque tú no violentarás nunca la voluntad de nadie, pero tampoco dejarás de mostrarle a todo el mundo cuál es tu decisión y la bendición gloriosa que tienes para ubicarnos en el más glorioso de los lugares, en el monte de Sión. Por eso oro en esta hora, oh Dios, para que tú les reveles a cada uno de mis hermanos y me sigas revelando a mi propia vida, oh Dios,
todas las cosas que necesitamos arrancar. Todas aquellas cosas que no nos sirven, que deberían haber sido arrancadas desde un principio. Pero hoy tenemos la oportunidad gloriosa de dejarlas arrancar, para manejarnos en el diseño que tú tienes con nosotros, un diseño perfecto que nos llevará a ser perfectos y a disfrutar todas las promesas perfectas que tú tenías para con nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, dale semilla al que siembra. Quiero pedirte en esta hora, no falte semilla al que va a sembrar. Aquel que sea dispuesto a sembrar y de la manera que tú quieres que siembre. Señor, tú tienes la promesa gloriosa. No le faltará. Tú das semilla al que siembra y pan al que come. Así que vaya bendecido a sembrar. Y después segaremos juntos y disfrutaremos juntos. Porque ese es el diseño de Dios. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Dele un fuerte aplauso al papá. Te bendecimos, Rey.